Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno nuevamente en esta mañana dirigirnos a Dios en este pequeño retiro espiritual, en estas píldoras de ejercicios espirituales. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 46 al 52. Hoy es nuestra meditación número 17. Pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que Él nos enseñe a ver cómo regresar a Jesús. Espíritu Divino, Jesús nos dijo que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estás tú. Te pedimos que te estés con nosotros para poder meditar tu palabra. Tú eres el que nos enseña la verdad, te pedimos nos ilumines para comprender mejor tu sagrada palabra. Tú eres el que nos guía en el camino, haznos totalmente dóciles al seguimiento de nuestro Señor. Tú eres la vida, haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditemos el versículo 50 de este nuestro Evangelio. Y él, arrojando su manto, dio un salto y vino ante Jesús. Palabra de Dios. Bartimeo hasta ese momento había oído hablar de Jesús. Había recogido información de unos y otros. Sabía de los milagros que había hecho y de las enseñanzas que daba a las gentes. Pero había llegado el momento de encontrarlo personalmente. Sabía que este encuentro podía cambiar su vida. Entonces, tirando su manto y dando un salto, se presentó a Jesús. Nada debía retardar este ir hacia Jesús, y el manto que tantas veces le había servido para cubrirse de frío, ahora se convierte en un impedimento que no podía retener para sí mismo. La declaración de amor que Jesús hace por el hombre, es decir, llamadlo, requiere una respuesta de amor por parte del elegido. Dios, al llamar, respeta en su integridad al hombre. Dios habla claramente, pero no acosa, no violenta. Él sugiere, crea inquietudes, prepara nuestra vida, llama suavemente lo más profundo de la conciencia, pero quiere que el hombre responda con plena libertad y con amor auténtico. Es triste ver cómo muchos no quieren escuchar este llamado y cómo nosotros en cualquier momento de la vida podemos rechazar esta voz del Maestro que vuelve y nos llama. Y a pesar que le digamos no, Él sigue esperándonos, llamándonos, mirándonos con amor, como lo hizo con aquel hombre rico, quien unos versículos antes en este mismo texto de San Marcos, Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A esas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. El manto que este hombre no quiso soltar eran sus riquezas, y Jesús respetó su opción, convirtiéndose esta escena en un fracaso de la evangelización de Jesús que nunca se impone ni obliga. La tristeza de no querer convertirnos puede llegar hasta el punto de no retorno que nos narra la parábola de Epulón y Lázaro en el Evangelio de San Lucas. Aquí se evidencia que Dios nos llama, pero que respeta nuestras decisiones y opciones. En efecto, Epulón ya en el infierno hace dos peticiones, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Y en la parábola, la respuesta por parte de Abraham fue negativa, y ante la segunda petición: te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas,
no sea que también ellos vengan a ese lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham fue: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán, ni aunque resucite un muerto. Un texto como estos, hermanos, debe ponernos a reflexionar, porque nosotros no solo tenemos a Moisés y a los profetas, sino que tenemos a Cristo. Más aún, tenemos un muerto que ha resucitado, Jesús, que nos sigue llamando a través de la Iglesia y con la Iglesia a ser sus discípulos. En este texto de San Marcos que estamos reflexionando, Bartimeo responde sin titubeos a la llamada de Jesús. Deja en tierra el manto, signo de la fuerza del hombre, un manto donde recogía las monedas que recibía, indumentaria que le servía también para cubrirse en la noche, y por esto, propiedad intransferible del pobre. Contrario al hombre rico que no había sabido liberarse del lastre de sus bienes y por tanto se había ido triste, Bartimeo se despoja de todo aquello que podría obstaculizar el encuentro con Jesús. Se despoja de cualquier mínima seguridad, de su pasado, de su misma vida, y brincando, se pone en movimiento. A tientas, todavía ciego, se dirige donde Jesús. Grande es el coraje de este hombre, que nace de su libertad. En su desnuda pobreza y ceguera, está de frente a Jesús, listo a atender todo lo que Él le diga. Arrojando su manto. ¿Cómo nos ubicamos nosotros ante esta actitud de Bartimeo y que Bartimeo nos pone como ejemplo? Pregúntate, hermano o hermana, ¿qué manto nos cuesta soltar? ¿Qué apegos tenemos que aún no queremos dejar? La parábola de Epulón y Lázaro nos debe hacer pensar que también algún día moriremos. Y como dice el dicho popular, nada nos llevaremos. Entonces, todos aquellos apegos afectivos, todos aquellos apegos económicos, de deseo, de poder, desaparecerán. ¿Por qué no empezar a soltarlos desde ya? Por el ejercicio de nuestro ministerio conocemos muchas personas que, soltando sus apegos, están dispuestos a encontrarse con el Señor. Desean morir porque incluso se han despegado de afectos tan naturales como sus seres queridos y mueren en cierta tranquilidad. También en el ejercicio del ministerio conocemos personas que les cuesta despegarse, desapegarse, y a pesar de que la muerte es el final, sin embargo su paso a la vida eterna es más traumático. No sin razón, el libro sapiencial del Eclesiástico en el capítulo 7, versículo 36 afirma: en todas tus acciones, ten presente tu final, y así jamás cometerás pecado. Digámosle a Jesús que queremos. Digámosle a Jesús que deseamos despojarnos de todo lo que nos aleja de Él, porque de otro modo nuestro ministerio, nuestro servicio, se vuelve una carga pesada, esperando tal vez reconocimientos, un mayor emolumento, un puesto que me haga sentir mejor. Y mientras todo eso llegue, si es que llega, nos desgastamos en ilusiones, perdiendo la alegría del verdadero seguimiento al Señor, o peor aún, nos quedamos en el ministerio porque no sabemos hacer otra cosa, o porque a estas alturas de la vida, con la edad que tenemos, ¿qué otra opción podemos tomar? Y así es así, y si es así, entonces ¿para qué quiere Dios una persona, un ministro, un servidor que le sigue obligatoriamente? Sin amor. Cuando el hombre se siente interpelado por Dios, entonces suelta las amarras, salta de alegría
y se acerca a Jesús. Estos tres verbos utilizados en el texto indican tres aspectos de la aventura de la fe: soltar todas las ataduras, prejuicios, hábitos dañinos, actitudes de autosuficiencia, saltar, brincar, dejarse estremecer por la sorpresa, experimentar la alegría de ser mirado y llamado por Jesús, disfrutar de su presencia y acercarse, sentirse inundado por su cercanía. Bartimeo, a la llamada de Jesús, no duda en arrojar el manto y dirigirse hacia él. El manto debía tenerlo extendido en el suelo para recoger en él la limosna. Se desprende, por tanto, de aquello que le permitía sobrevivir porque cree que ha terminado su situación de mendicidad. El manto representa la situación de dependencia en que vivía, por ello se desprende de él. Bartimeo arroja su manto que le molesta para ir corriendo hacia Jesús, despojarse de todo estorbo, despertarse de la vida comodona, separarse de todo lo que nos tiene lejos del Señor para seguir a Jesús. Es inevitable dejar algo. Unos dejaron sus barcas, otros su mesa donde cobraba impuesto. Bartimeo tuvo que dejar su manto. Y por lo que parece lo hizo sin pensarlo demasiado. Aquel manto que en cierto momento lo cualificaba, que en cierto modo era testigo de su invalidez y que le servía para recoger las limosnas que le arrojaban y para defenderse del frío de la noche, no iba a servirle de nada si, como deseaba fervientemente, iba a acabarse su deficiencia. Es evidente que Jesús ama a los hombres que son capaces de dejar al borde del camino sus grandes o pequeñas pertenencias y seguridades, sus garantías y seguros, para plantearse a cuerpo descubierto en medio del camino y emprender el riesgo de una elección seria, la aventura de un sendero desconocido con la confianza puesta en el Rabí que pasa junto a él en el camino de su vida. En su prisa por acercarse a Jesús, Bartimeo había abandonado lo único que tenía, su manto, un manto que quedó olvidado en el camino como testigo mudo del cambio de un hombre que se atrevió a acercarse a Jesús. De este modo, el discípulo tiene que hacer una ruptura con su forma de ver la vida para ir poco a poco empezando a ver la vida como Jesús la ve. Esta ruptura inicial tendrá que irse repitiendo a lo largo de la vida en otras rupturas que deben hacerse. Por ello, el seguimiento tiene que ir formando crisis en nuestra vida, porque las rupturas seguirán a lo largo de toda nuestra existencia. Soltar el mando indica, ya que se lo ha producido en su interior, un cambio notable respecto a su pasado. En esta meditación, hermanos, que estamos haciendo, debemos entonces preguntarnos con sinceridad, ¿cuál o cuáles son los mantos que debo arrojar para seguir mejor al Señor? Bendecido día.